Hola a todos, este video es una elaboración del área de lenguaje de Instruimos. El día de hoy les vamos a hablar del texto descriptivo, características y estructura. La descripción es el proceso mediante el cual representamos, caracterizamos o detallamos la imagen de una persona, una cosa, un lugar o un ambiente, mediante el uso de elementos lingüísticos como el adjetivo y sus diferentes clases según el tipo de descripción. La descripción pretende provocar en la imaginación del lector una impresión similar a la impresión sensible, es decir, crear la ilusión de lo que se está describiendo. Se diferencia de la narración, en la cual se intercala en muchos momentos. Esto quiere decir que dentro de la estructura de las demás tipologías textuales podemos encontrar textos descriptivos. Entonces, decíamos que se diferencia de la narración en que ésta relata sucesos que se desarrollan en el tiempo, mientras que la descripción prescinde del elemento temporal. Son características del texto descriptivo la fidelidad, la concisión y la claridad, las cuales se logran mediante la precisión, es decir, empleando palabras apropiadas y exactas que permitan crear una imagen fiel de lo que se esté describiendo. En las descripciones que hacen parte de los textos literarios, el texto se tiñe de la subjetividad del autor, para lo cual éste recurre principalmente al uso de adjetivos calificativos como el explicativo o el epíteto. El epíteto además es una figura literaria que permite transmitir sentimientos, por ejemplo, de repulsión, de dolor, de alegría o de admiración por parte del narrador o de los personajes. De esta manera, el autor no solo le transmite información al lector sobre lo que ve, sino que pretende contagiarle su propia emoción. Por su parte, las descripciones que hacen parte de los textos informativos utilizan un lenguaje técnico o términos con los que se evita cualquier asomo a emotividad por parte del autor, utilizando para esto adjetivos especificativos en mayor medida. Un ejemplo de esto es el siguiente fragmento de la descripción de un lugar. Este local albergaba el café del pueblo. Las paredes son de color blanco y el suelo combina baldosas negras y blancas. A la izquierda se puede ver la barra que mide 5 metros. Delante se conservan 7 taburetes de madera. En la estantería permanecen alineadas botellas de vino y de licores. Las mesas están dispuestas frente a la barra. Son rectangulares. El tablero es de mármol blanco y las patas son de hierro. Rodean cada mesa 4 sillas tapizadas con tela roja. En el fondo del local y a modo de decoración podemos observar 3 botas que habían almacenado vino. Como podemos ver en esta descripción, aparecen resaltados con rojo los adjetivos especificativos con el fin de mostrarles que son las características propias de los elementos y de los sustantivos que aparecen en este lugar. Sin este tipo de adjetivos no sería posible imaginarnos cómo es el lugar y los objetos y elementos que hay en su interior. De tal manera que se llaman adjetivos especificativos porque dan idea de las cualidades específicas o especiales de cada uno de los elementos mencionados. En cuanto a la estructura del texto descriptivo, es importante aclarar, como se dijo antes, que este texto puede aparecer en la estructura de otras tipologías textuales, como el texto expositivo, el argumentativo y el narrativo. Sin embargo, en otras ocasiones puede aparecer como un texto independiente. En este caso, la selección y el orden de exposición de las características del objeto a describir se determinan por la finalidad del texto. De acuerdo con lo anterior, es importante entonces tener en cuenta que en la estructura de un texto descriptivo independiente se emplean estrategias como la enumeración y la comparación, en la que se pueden establecer semejanzas y diferencias. Y puede presentar una estructura con introducción en la que se presenta lo que se va a describir. El escritor detalla de manera simple cuál será el objeto o situación sobre la que va a tratar todo el texto. La otra parte es el desarrollo, es la parte más importante del texto, porque es donde se describe de manera detallada y en profundidad el objeto en cuestión. Es la parte más extensa del texto
y en donde se pone más énfasis. Las descripciones deben tener un orden lógico para que el lector pueda recibir la información de una manera comprensible. Finalmente está el cierre. Y el cierre puede aparecer a manera de conclusión en la que se establece una asociación con objetos o situaciones semejantes. Para ello puede utilizar recursos como la metáfora, el símil y la analogía, o mencionar otros aspectos como las ventajas o desventajas que tiene lo que se está escribiendo. Vamos a ver el primer ejemplo. Es un texto de tipo expositivo titulado Los Mántidos. En él vamos a ver que, a pesar de ser expositivo, en su estructura hay fragmentos o párrafos descriptivos, ya que esto haría parte del tipo de información que está entregando este texto. Entonces dice: los mántidos son insectos que siempre han llamado la atención debido a su debido a su belleza, postura y aspecto. Su cuerpo presenta una cabeza triangular con ojos muy desarrollados. Sus patas delanteras tienen forma de guadaña. Los machos tienen alas y las hembras pueden o no tenerlas. Son generalmente diurnos, solitarios y agresivos. También son carnívoros y voraces. Se alimentan de otros insectos, pero comen incluso ratas, culebras y lagartijas. Son importantes porque ayudan a controlar las plantaciones de insectos, pero no son utilizados en el control biológico de plagas, pues no discriminan entre insectos perjudiciales y beneficiosos para las plantaciones. Su población es baja y actualmente está afectada por la deforestación y los insecticidas. En este texto podemos ver que se detalla con precisión el aspecto y el comportamiento de un tipo de insecto, en este caso los mántidos. En el segundo párrafo vemos un fragmento subrayado con el fin de mostrar las características propias del comportamiento de los mántidos. También es importante mostrar en el segundo párrafo que la información aparece de manera jerarquizada, pues primero se presentan las características físicas y luego, en la parte que está subrayada, podemos ver las características que tienen que ver con el comportamiento de este tipo de insectos. En el último párrafo, que aparece a manera de conclusión, vemos que hay una recomendación, o puede ser una recomendación para las personas que trabajan en huertas o en sembrados. El ejemplo número 2 es una descripción sobre un personaje literario denominado o llamado Cyrus Smith. Dice: Cyrus Smith, natural de Massachusetts, era ingeniero, un sabio de primer orden, al que el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la dirección de los ferrocarriles por el papel estratégico de los mismos. Americano del norte, seco, huesudo, esbelto, de unos 45 años, pelo corto y canoso, barba afeitada con abundante bigote. Los ojos ardientes, la boca seria, la fisonomía de un sabio de la escuela militar. Era uno de esos ingenieros que empiezan manejando el martillo y el pico, como esos generales que partieron de soldados rasos. Al mismo tiempo que agudeza de espíritu, poseía habilidad de manos. Sus músculos presentan notables síntomas de tenacidad. Verdadero hombre de acción, al mismo tiempo que hombre de pensamiento, lo ejecutaba todo sin esfuerzo, bajo la influencia de una larga expansión vital, desafiando todo obstáculo. Muy instruido, muy práctico, muy campechano, para emplear una palabra de la lengua militar francesa. Tenía buen carácter, pues, conservándose siempre dueño de sí, en cualquier circunstancia reunía las condiciones que determinan la energía humana, actividad de espíritu y de cuerpo, impetuosidad del deseo, fuerza de voluntad. En este texto podemos ver la descripción, pues como se dijo antes, literaria, que es uno de los tipos de texto descriptivo que verán en próximos videos. En esta descripción se da cuenta de la visión personal que tiene el narrador sobre el personaje, un personaje principal llamado Cyrus Smith. Aquí se presentan las particularidades físicas y morales de este hombre. Y aunque se presentan características físicas de este personaje, podemos ver que se destacan principalmente las virtudes de su personalidad. Para finalizar, les presentamos la cibergrafía consultada con el fin de que puedan ampliar los conocimientos si lo desean. Esperamos que les haya gustado el video y recuerden que para conocer más de nuestros contenidos académicos deben seguir conectados en nuestra plataforma educativa virtual. Muchas gracias y hasta pronto.